Sergio. ¿Cuáles son los espacios actuales que hay para los argentinos, para que los argentinos puedan participar y colaborar? Bueno, por un lado también, retomando lo anterior, me quedé pensando en lo anterior, ¿no? Por un lado la idea de Guille, que el aliento me parece fantástica. Nosotros no lo podemos hacer porque las sinagogas reales, tenemos 2 judíos y 3 sinagogas, imagínate vos si lo ponemos en internet, se haría ilimitado, ¿no? Pero creo que es una buena idea este tema de espiritualizar la conectividad, que creo que es muy, muy importante, ¿no? Y yendo desde ese lugar, con la espiritualidad de la conectividad, porque uno después pierde el sentido de para qué está conectado. Y sobre todo los jóvenes que están con, digamos, su internet endovenosa, ya sea, digamos, wifi o qué sé yo, llega un momento en el cual, sin hacer ninguna referencia a ninguna figura de la política argentina, pero para ellos todo lo que no es virtual no es real, y lo que no está en internet no existe. Entonces nosotros tenemos que movernos con lo espiritual para que no queden alienados en el recurso, sino que no dejen de estar conectados, pero conectados con sentido. Y en este punto contesto la pregunta, que es: nosotros tenemos que aprender a chatear la República y ver cómo ponemos la agenda de lo cívico, la construcción de valores, el fortalecimiento de las instituciones en estas nuevas herramientas, y yo creo que hay muchísimos espacios. Nosotros particularmente lo hacemos en www.argentinaciudadana.org.ar, pero bajo el principio de la conectividad de red de redes. Yo lo mencionaba muy someramente antes, ¿no? La nueva construcción de poder, y yo creo que también de política, va a tener que ver con administrar red de redes, no con la afiliación, no con la movilización física. Ustedes no se olviden que la tecnología de participación política, partidaria y cívica tiene el know-how de la década más o menos entre el 30 y el 50 que patentó de alguna manera Mussolini. Grandes lugares con toda la gente, con grandes parlantes, con las mismas consignas, con uniformes, con la idea de la masividad, con un discurso no interactivo sino unidireccional, donde la sensación de estar metido ahí con todo físicamente te daba identidad, pertenencia, etcétera. ¿Está bien? Ahora, esa versión degradada en la Argentina, ¿cuál es? Medir el éxito de una convocatoria por metros cuadrados ocupados, por mercenarios o gente alquilada, o aquellos que fueran a donde no saben dónde a cambio de algo que seguro recibieron. Entonces, cambiando ese paradigma, ir a lo virtual, que significa una herramienta de interactividad, pero ¿para qué? Para que los argentinos participemos en Internet, en red de redes, para volver a la realidad a hacer algo. Porque si vamos a estar conectados para lamentarnos con ese tango eterno que somos, que siempre nos hacen algo y no son ninguna responsabilidad y nos abandonaron, nos dejaron por otra o por otro, y siempre el problema está afuera, y estamos en la rumia mental de editar en Internet los problemas de la realidad que miramos y no intervenimos, creo que la herramienta no resuelve el problema. Que la herramienta conecte para la acción, creo que hay muchísimos espacios para poder hacerlo. Y por último, lo de Moira, que yo recomiendo lo de Solo un Minuto, que es un programa también de Brahma Kumaris, que son pequeñas meditaciones de tan solo un minuto, ¿no? Que cambian la concepción que uno tiene. Creo que los argentinos debiéramos considerar el país y la política como una empresa. ¿Por qué? Porque creo que nosotros, desde el punto de vista de la empresa, no en los términos de los empresarios, que son en gran medida responsables necesarios de los males y de las crisis, de la profanación de las instituciones y de los valores, porque no es lo mismo ser un hombre de negocios que un empresario. Nosotros confundimos empresario con hombre de negocios. Hombre de negocio es quien quiere hacer rápidos negocios de grandes diferencias sin dejar ninguna huella y que después de él no haya más nada sino lo que se llevó. Un empresario quiere que todo lo que él hace quede después de él, donde no renuncia al profit de la ganancia, pero tiene tanto interés y motivación por la trascendencia de su empresa como por la ganancia con la que se queda. Y ese abismo entre hombre de negocio y empresario nos hace perder un país, porque tampoco es justo decir que un solo sector, los políticos, el Estado, es responsable de no haber tomado iniciativas de transformar la lógica de que no hay empresa más noble para nosotros que la nación. ¿Y por qué no le ponemos capacidades que sí tenemos en lo privado a lo público? Si nosotros con un 10% de lo que la Argentina tiene en lo privado, ofrendado a lo público, seríamos un país que hoy no tenemos. Porque dejamos abandonado a lo público
todo aquello que preservamos en lo privado, suponiendo que con el propio interés y el bienestar nos vamos a salvar de a uno y así nos hundimos todos. Abandonado lo público, al que no tiene nada para perder o el que llega ahí para quedarse con lo de los demás, lo que nos perdemos no es mucho, es un país. Y el problema más serio es que no lo van a tener nuestros hijos. Y si creen que a nuestros hijos le vamos a dejar algo trascendente como una cuenta corriente, además de que la van a gastar y se van a fundir, no van a tener la mínima viabilidad de vivir bajo los valores que nosotros enunciamos, que son muy buenas ideas, pero en realidad ya están todos escritos en la Constitución Nacional, así que ni hay que empezar de nuevo, ni lo tenemos que inventar, tenemos que volver al pacto, lo tenemos que cumplir y volver a plantearnos por qué la Argentina no es nuestro human camp, por qué no le ponemos más humanidad, por qué no acampamos todos en el mismo lugar y por qué no nos ocupamos de lo más importante, que es volver a la dignidad del humano profanada en millones de nuestros hermanos que no tienen los derechos humanos, que el 2010 ya quedó claro no son ni de izquierda ni de derecha, son el pan, el techo, el trabajo, la salud y la educación, no porque sea una idea nuestra, sino porque es lo que prescribe nuestra Constitución. Hablo más.